¿Por qué en Salta? ¿Por qué una charla hoy a las 19 horas? Es parte de una campaña. Nosotros lamentablemente no pasamos las PASO, pero no queremos renunciar a la intervención política por eso. Es decir, hay una campaña política, se discute y nosotros intervenimos con nuestra posición porque estas elecciones tienen una peculiaridad. Estas elecciones están diseñadas en función de provocar un desenlace en la tremenda crisis que tiene el país. El desenlace quiere decir, depende de quién gane, la forma, etcétera, una devaluación tremenda y además la perspectiva de una hiperinflación. Es decir, estas elecciones son la transición, el puente a una crisis política todavía más aguda y social que la que tenemos. Algo sorprendente, después de una elección, porque en cualquier país del mundo, entre nosotros en el pasado, la elección resolvía finalmente la tendencia política de la ciudadanía y se pasaba a otra cosa. No, acá no. Acá el que gane finalmente enfrenta la obligación que él se ha impuesto, los compromisos de producir una devaluación impresionante en un país con 42% de pobreza, en un país en completo default. Una devaluación que va a llevar además a una cesación de pagos y a una crisis del financiamiento internacional. No le digo de los salarios y las jubilaciones. Entonces participamos en esta campaña electoral para advertirle a los trabajadores que vean debajo de esta campaña la esencia de la situación. La esencia de la situación es que las elecciones son el desenlace de la crisis, es decir, finalmente las medidas radicales que la clase capitalista de este país tiene previstas para enfrentar el caos económico. Yo recuerdo, Altamira, o sea, por un lado a partir de la experiencia, porque si bien es cierto no era un adolescente, ya era un joven, no tenía la lectura, no sabía las cosas que sé ahora, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando uno estudia, por ejemplo, la emergencia de la convertibilidad y el tema de Domingo Cavallo era un tipo que inteligentemente no quería asumir en el Ministerio de Economía de Menem hasta que estallen todas las variables, porque decía, yo necesito que estallen todo, cosa que venga y proponga cualquier cosa, ¿sí? Y me den bola, básicamente. La derecha argentina hoy, ya sé que, bueno, Massa también es parte de esa derecha, pero la derecha más rancia, y hoy ya la reduzco prácticamente a Milei nada más porque a Bullrich cada vez la veo más desorientada. ¿Está esperando eso también para hacer sus medidas radicales pro mercado? ¿O ve alguna similitud entre aquella experiencia y esta? La diferencia más importante, es que en aquella ocasión el gobierno peronista estaba totalmente unido en sus propósitos y había ganado unido a las elecciones. Si el partido más importante del país asumió hasta cierto punto la totalidad del poder, tanto legislativo como ejecutivo, inclusive con un adicional, que le adelantaron el mandato. Menem gobernó 6 meses más de lo que admite la Constitución, porque Alfonsín se tenía que ir de urgencia. En cambio, Milei no es el peronismo, al revés, es alguien que enfrenta a un peronismo que ha perdido 4 millones de votos. Es decir que el electorado peronista huye del peronismo. Entonces tenemos una crisis política con una victoria de Milei. No tenemos una salida. Tenemos una crisis política. Además, Cavallo quiso gobernar rápido. Y lo que hizo permanentemente fue sabotear a los ministros de Economía que estaban antes que él, Herman González, etcétera, para desplazarlos. No es que él esperó que se llegara al extremo de la crisis, porque el extremo de la crisis, en aquel momento hubo varios extremos de la crisis, finales de 1989, finales de 1990, hubo varios extremos, pero tenía a un peronismo, digamos, unificado, y aprovechó un momento propicio para implementar este tema de la convertibilidad. Milei no tiene caudal político,
no tiene ese caudal político. Las fuerzas políticas que lo enfrentan se van a quebrar todas. Por lo tanto, después de las elecciones, tenemos una crisis superior a la actual que ha borrado del escenario al presidente y a la vice. Si lo está escuchando hoy alguien que está militando por Sergio Massa, diría, miren, escúchelo al señor Altamira, ¿sí? Milei, si gana, digamos, va a una crisis política, y dirían, ve, tienen que votarnos a nosotros. ¿Qué le diría a ese... ¿A quién tienen que votarlos? Un militante de Sergio Massa diría, escúchelo a Altamira lo que está diciendo, nos vamos a una crisis con el tema Milei, así que votenlo a nosotros. Bueno, pero no lo va a seguir. Una característica de lo que opinan los partidarios de Massa es la siguiente, que aunque ellos piensen que Massa hay que votarlo por esto o lo otro, el peronismo no recupera los 4 millones de votos que perdió. Es probable que hasta pierda más votos. Es un desastre. Ahora con esto de Insaurralde, que es una cama que le han hecho porque es una operación que se conoce de hace mucho y fue divulgada ahora, la crisis política va a ser mayor. Con lo cual, ese razonamiento es un razonamiento arbitrario. Como todo el mundo en este país en este momento se encuentra en un impasse, dada la envergadura de la crisis, ese impasse se manifiesta en opiniones de distinto tipo, cambios, etcétera. Massa es el autor de este desajuste brutal. Devaluó la moneda hace un mes y medio y está en camino a una devaluación todavía mayor si eventualmente ganara las elecciones. Massa es un representante de los grandes capitalistas argentinos, de Urnequian, de Manzano, de Vila, de Techín. No veo cuál es la ventaja para la clase obrera. Además, el que vota Massa, y Massa después devalúa, va a decir, bueno, démosle tiempo a que ajuste la situación. La devaluación va a ser más brutal. Le advierto esto. Argentina tiene 120.000 millones de dólares de deuda en pesos con el Tesoro, que se ajustan por dólar. Si usted devalúa el dólar, la deuda del Tesoro se dispara en forma brutal y la crisis financiera y la crisis del déficit fiscal se va por las nubes. Nosotros estamos haciendo una campaña, precisamente usted está mostrando por qué razón tenemos que hacer una campaña. Estamos haciendo una campaña para clarificar una situación que va a quedar definitivamente más clara cuando el que gane, e inclusive veamos qué ocurre antes, tenga que determinar un desenlace de la crisis. Tiene que agarrar y decir, bueno, vamos con esto. Y no hay ninguna evidencia de que ese desenlace de la crisis no sea explosivo, al revés, seguramente es explosivo, saben que es explosivo, pero no hay ninguna evidencia que esa explosión tenga correcciones indoloras en un plazo breve. No, Argentina está entrando en una crisis mayúscula de las que pocas veces ha existido en la historia. ¿Y cómo se sale de esa crisis, Jorge? Dando por cierto que es inevitable la crisis económica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos? Bueno, nosotros hacemos una campaña porque una característica de esta crisis es que el protagonismo de la clase obrera todavía es extraordinariamente insuficiente. La burocracia de los sindicatos forma parte del régimen político, entonces hay que superar esta situación de la clase obrera, porque si la clase obrera interviene, y para eso tendrá que actuar de forma independiente, y enfrentar esta crisis y responder con huelgas y manifestaciones y organizaciones alternativas al gobierno de turno, la reacción del poder en un primer momento va a ser pegar un viraje para contener esto y adoptar medidas intervencionistas que, ¿cómo le puedo decir?, atenúen de algún modo la crisis. Como eso no va a servir, esa experiencia va a servir para que finalmente esa fuerza nueva organizada de los trabajadores llegue al poder político, en un tiempo que no podemos prever. Perfecto. La última, Jorge. Bueno, pero por ejemplo, el votante argentino, y el votante argentino hoy, ¿no? En este clima de descontento, de incredibilidad, pero también, digamos, de cierta ansiedad.
si le preguntara a usted, a Política Obrera, ¿a quién votamos? ¿Cuál sería la respuesta? No, nosotros no impulsamos el voto a nadie, porque nosotros queremos dejar perfectamente claro una delimitación con candidatos que por un lado van a provocar un desenlace y por otro lado, como en el caso del FIT, simplemente participan en función de un objetivo parlamentario completamente ajeno a lo que está organizándose y a lo que se viene. Entonces nosotros queremos dejar perfectamente en claro nuestra posición. Entendemos que el ciudadano corriente le va a costar entender que no se vote a uno u otro. Bueno, son las circunstancias de confusión que hay ahora. Nosotros sacrificamos eso por algo que es superior. Queremos dejar en claro que promovemos una intervención política general, masiva, de la clase obrera, autoconvocatorias, comités, etcétera, para que esta clase obrera, el conjunto de los trabajadores, puedan darle ellos una salida a la crisis en contra de los 4 candidatos que en esta elección representan a los intereses económicos más poderosos. Jorge, ha sido usted muy amable por brindarnos estos minutitos con nosotros. Le agradecemos mucho y le deseamos éxito para la actividad de esta tarde. Muchísimas gracias. Éxito para la actividad de esta tarde. Muchísimas gracias.